Saludos. En esta ocasión veremos la aplicación de diseño y procesos. Recordemos que las actividades BPMN se dividen en tipos de actividades, como lo son tarea, la transición, el subproceso de evento y actividades de llamada, los tipos de tarea y marcadores de actividades. Todo esto respetando el estándar internacional BPMN por sus siglas Business Process Modeler and Notation. Anteriormente hablamos de la estructuración del modelo BPMN y sus características. Hoy les hablaremos de su composición y sus factores. Como primera medida hablaremos de los pools y los carriles, los cuales nos demuestran cómo interactúan los participantes de un proceso de negocios normalmente en los sistemas BPM. Recordemos también que un pool se define como un contenedor de procesos que representan todas las actividades y ejecutores. Los carriles representan roles de negocio internos dentro de un proceso y especifican las responsabilidades de cada participante. Recordemos que un pool puede contener varios carriles, varios participantes de este mismo proceso. Un sistema BPMN describe cada proceso por separado. Es decir, que el diagrama de cada proceso se dibuja en una hoja separada. Recordemos también que el pool no se visualiza. Aquí ya en esta diapositiva hemos expandido nuestro proceso. En esta figura tenemos dos carriles, uno representa al secretario y el otro representa al vendedor. El secretario debe de registrar el pedido hecho por el cliente. Luego el flujo de procesos va al carril de vendedor. Este carril es de tipo dinámico. ¿Por qué? Porque no especifica un usuario concreto, sino una posición de trabajo. La compañía puede tener muchos vendedores y cualquiera de ellos puede ser representado por el carril vendedor. Recordemos que un carril representa las responsabilidades del participante, especificado, en el título del carril. Por ejemplo, como tenemos en la figura, como el flujo de secuencia va del carril de secretario al carril vendedor, la tarea del primer carril debe cumplirse por el secretario, mientras que las del segundo carril son para el vendedor. El número de los carriles que un proceso puede contener no está limitado. Esto nos permite incluir tantos participantes cuando se necesitan. El flujo de procesos determina la secuencia, la hora y el ejecutor de cada tarea dentro de cada proceso. Aquí comenzamos a hablar de las tareas. BPMN opera diferentes tipos de tareas. Cada tipo tiene su característica propia. Estas se identifican mediante un marcador especial insertado dentro de un rectángulo redondeado. Esta es la forma más común para representar las tareas. Como primera medida tenemos la tarea de usuario, que esta tipifica el flujo de trabajo ejecutado por un usuario con participación de otros usuarios o aplicaciones. Se identifica con un icono de persona dentro del rectángulo. También tenemos la tarea manual. Esta tarea es donde participan los usuarios de forma gráfica. Está representada mediante un rectángulo redondeado con un icono, una mano dentro del rectángulo redondeado. Continuamos con la tarea manual. Esta es una tarea no automatizada, ejecutada por un usuario y sin un control de herramientas BPM. Continuamos con las puertas de acceso o puertas de enlace. Las puertas de enlace BPMN son puntos de decisión que pueden ajustar la ruta de un flujo según ciertas condiciones. Una puerta de enlace exclusiva, que es la primera, evalúa el estado del proceso de negocio y según esta condición separa el flujo en una o más rutas mutuamente excluyentes. Por ejemplo, una puerta de enlace exclusiva requiere que se evalúe el modo de transporte. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, se coloca una luz en Old North Church si los británicos atacan por tierra y 2 si es por mar. Tenemos una puerta de enlace basada en eventos. Esta es similar a una puerta de enlace exclusiva, ya que en ambas involucran una ruta de flujo. Sin embargo, en el caso de una puerta de enlace basada en eventos, evalúa qué evento ha ocurrido, no qué condición ha cumplido. Como por ejemplo, aquí tenemos que la decisión de no disparar hasta que los soldados puedan ver el blanco de los ojos de sus enemigos. En este flujo de proceso, si pasa una cierta cantidad de tiempo sin que vengan los enemigos, los soldados regresarán a su casa. Tenemos la puerta de enlace paralela, que esta es muy diferente a las puertas de enlace previas. Estas no evalúan ninguna condición evento. De lo contrario, una puerta de enlace paralela es empleada para representar dos tareas simultáneas en un mismo flujo de negocio. Es lo mismo que una bifurcación en un diagrama de actividades UML. Por ejemplo, aquí tenemos dos procesos que van dirigidos
en un mismo sentido. Bueno, tenemos la puerta paralela basada en eventos y como su nombre lo indica, esta puerta de enlace es similar a una puerta de enlace paralela, sino que esta permite múltiples procesos que estos ocurran al mismo tiempo. Pero a diferencia de la puerta paralela, los procesos dependen de eventos específicos. Se puede considerar a una puerta paralela basada en eventos como una puerta de enlace no exclusiva basada en eventos, pues en la que los eventos múltiples pueden activar otros procesos múltiples, pero los procesos siguen siendo dependientes de eventos específicos. Tenemos la puerta de enlace inclusiva. Esta divide el flujo de procesos en uno o más flujos. Como tenemos en este ejemplo, nos muestra una puerta de enlace inclusiva que activa diferentes procesos según la forma en que los clientes responden a una encuesta de productos. Aquí tenemos que si el cliente está satisfecho con A, se le agrega a la lista de correo electrónico el producto A. Si el cliente está satisfecho con B, se lo agrega a la lista del correo electrónico del producto B. Y si el cliente no está satisfecho con A, pues se le envía un cupón. Bueno, tenemos la puerta de enlace compleja, que estas solo se usan para los flujos más complejos en el proceso de negocios. Se usan palabras en lugar de símbolos y por tanto pues requiere un texto más descriptivo. Esta puerta de enlace compleja se usa solo si se necesitan puertas de enlace múltiples para describir qué tipo de flujo de negocio hay. Pues de lo contrario pues se deberá usar una puerta de enlace más simple. Bueno, aquí hacemos un recuento de los eventos que ya lo hemos explicado en clases anteriores. Pues definimos que un evento es algo que sucede durante un curso de un proceso. Estos eventos afectan el flujo del proceso y normalmente tienen una causa o un impacto, una característica. Al iniciar o al finalizar un proceso, ¿no? Reciben un mensaje de otro proceso, envían documentos y todos estos se pueden considerar eventos, como aquí lo tenemos en la diapositiva, todos los eventicos que son en círculos. El círculo verde pues es evento de inicio, evento intermedio el azul y evento final es el morado. Estos eventos tienen forma, pues ahí les estaba explicando, tienen forma de círculos con diferencias con sus entornos y símbolos internos, que eso es lo que lo diferencia, sus símbolos internos, dependiendo de su tipo y del momento en que se utiliza. Bueno, aquí seguimos con los subprocesos, que son un subconjunto de tipos de tareas regulares que favorecen la sencillez en un entorno de trabajo típico. Pues los diagramas BPMN se utilizan para comunicar procesos a los interesados y a los desarrolladores por igual, donde los interesados pues generalmente no quieren la complejidad que los desarrolladores requieren, por lo que los subprocesos pues nos permiten contraer y expandir tareas para presentar rápidamente la información en ambos grupos. Bueno, tenemos el proceso bucle, una palabra en el cual nosotros los de ingeniería de sistema estamos un poco familiarizados. Este bucle pues nos indica que un subproceso se repite en secuencia. Este se le trata de forma similar a una tarea de bucle cuando está en vista contraída. Ahora tenemos el de distancias múltiples, que es este subproceso pues se puede ejecutar de una forma simultánea a otros subprocesos idénticos, ¿no? Se le trata de una forma similar a una tarea de distancias múltiples. Esto pues cuando está en vista contraída. Este subproceso de compensación generalmente pues está reservado para un grupo de tareas que describen alguna parte del método de compensación, ya sean cuentas por cobrar o en cuentas por pagar. El subproceso ad hoc es un grupo de tareas que existen con un solo fin, el fin de completar una parte de un proceso. Como por ejemplo, un proceso de ad hoc podría ocuparse de un proveedor particular que tiene un sistema de pago único. Este subproceso de transacciones es un proceso especializado que se representa con procesos de pago, ¿cierto? Todas las actividades de transacciones están contenidas por una línea doble y se deben verificar que todos los participantes hayan completado sus partes de la transacción antes de que se pueda completar todo el subproceso. Bueno, ahora tenemos los subprocesos de evento, que estos los usamos para describir eventos que suceden dentro de los límites del subproceso. Estos eventos pues son activados por un evento de inicio y se distinguen de otros subprocesos porque no son parte del flujo regular. Estos están autocontenidos y ocurren dentro del contexto de un subproceso. Dos tipos principales de un subproceso de evento, que son el con interrupción y sin interrupción. El proceso de interrupción interrumpe el flujo normal del negocio, mientras que un subproceso de evento sin interrupción no lo hace. Como por ejemplo, si se cancela un pedido en un sitio web, el proceso se interrumpe y toda la actividad del sitio web se termina.
Pero si el cliente simplemente revisa el carrito de compras para ver el artículo, para ver qué artículos tiene él reservado en su compra, este proceso no se interrumpe. Una actividad de llamada es un proceso global que usamos cuando cierto proceso necesita ser implementado, ser ejecutado. Siempre que se usa una notación de actividad de llamada, el control de proceso se empuja al proceso a un proceso definido global. Variables de proceso a nivel de tarea. Para cada proceso o servicio creado, las variables deben declararse para capturar los datos comerciales utilizados por las actividades del proceso o los pasos de un proceso. Son las variables de proceso marcadas como identificadores de instancia, se pueden usar para la asignación basada en instancia de eventos de mensajes intermedios, utilizando el mecanismo de activación SSA. Las variables de identificador de instancia de un proceso pueden ser variables privadas, de entrada o de salida, y pueden ser de tipo simples o complejas. Variables de proceso a nivel de pool. Hay dos razones para utilizar las pool: ahorrar memoria y otros métodos de separación o fijación de precios. Las variables generalmente pertenecen a un conjunto de restricciones activas o variables que no se han tratado en varios subproblemas. Por lo tanto, es útil almacenar solo punteros a variables de caché en el conjunto de restricciones o variables activas. El puntero se almacena en una ubicación central, es decir, en el grupo optimizado de nodos maestros correspondientes. Desde la perspectiva de un solo subproblema, un grupo puede contener no solo restricciones activas, sino también restricciones o variables inactivas. Los artículos no válidos se pueden verificar por separado durante la fase de separación o fijación de precios. Bases de datos externas. El tipo de datos externos es un método de búsqueda utilizado para datos de un origen externo. Esta fuente de datos externos contiene todos los campos que cumplan con los criterios de búsqueda. Al acceder a la base de datos, los campos en el esquema se asignarán a los tipos de datos. También se pueden añadir campos adicionales, si por ejemplo se ha añadido un campo al origen de datos después de crear el tipo de datos. Estos tipos de datos externos utilizan fuentes de datos externas para acceder a la información de las bases de datos de los proveedores adquiridos. Conectores y tipos de datos personalizados. Aquí tenemos los sistemas de planificación de recursos empresariales, que son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. Estos conectores básicamente permiten configurar operaciones que realizan llamadas a las BAPIs, las cuales son interfaces estándar. Estas operaciones permiten asignar datos del proceso a los parámetros de entrada. Posteriormente, estas operaciones se inician a través de ciertos eventos o mediante tareas del sistema. Bueno, ahorita vamos a hablar de las interfaces de usuario. Las interfaces de usuario es el medio con el que tiene el usuario para poderse comunicar con una máquina, un equipo, una computadora o un dispositivo de una manera mucho más fácil, donde sea muy amigable con el sistema, donde los usuarios lo puedan entender fácilmente y puedan manejar cualquier aplicativo, manejar una página web de acuerdo a esta interfaz de usuario, estas interfaces gráficas, de una manera mucho más fácil, que sea muy fácil de usar. Y para eso están las interfaces de usuario, para facilitarle las tareas a los usuarios mientras navegan en estas. Vamos a hablar de una breve historia de las interfaces de usuario. Las interfaces de usuario comenzaron a utilizarse en el siglo pasado. Aproximadamente en el 1930-1940 se empezaron a desarrollar las primeras interfaces de usuario, las cuales eran muy arcaicas y solo eran entendidas por los ingenieros programadores que utilizaban esta, pero para el público sería muy fácil entender esas interfaces de usuario de aquellas épocas. Con la revolución tecnológica, las interfaces de usuario fueron facilitando la forma de entenderse a los usuarios, para que a medida que el tiempo pasaba y el internet avanzaba, cualquier persona, independientemente de su estudio y su capacidad, pudiera utilizar una aplicación web de una manera mucho más fácil y amigable. Las funciones principales de las interfaces es que puede poner en marcha esta, apagarse, puede manipular diferentes equipos, manejar diferentes archivos, directorios, guardar información,
comunicarse con otros sistemas, ver la información del sistema. Todo esto gracias a una interfaz gráfica donde el entorno es fácil de usar para el usuario y puede hacer de manera interactiva varias acciones de acuerdo a estas interfaces, y el manejo de estas es muy rápido y sencillo. Creación de interfaces de usuario. El diseño de las interfaces de usuario es básicamente analizar qué requerimientos va a necesitar el sistema y brindar estos requerimientos a un sistema, a una interfaz donde pueda satisfacer las necesidades de los usuarios, que son los que van a utilizar esta interfaz y el sistema en general. Entonces el diseño de la interfaz tiene que verse beneficiado y emplearse en pro de los usuarios para que estos los puedan utilizar de una manera fácil y sencilla, ¿no? Donde se tengan en cuenta qué requerimientos, qué componentes están dentro del sistema. Todo eso es empleado bajo, digámoslo así, bajo un aplicativo, bajo una interfaz de usuario, donde éste puede manejar la interfaz y asimismo manejar todo el sistema de una manera mucho más fácil, sin tener que entender la complejidad del sistema, ¿no? Esas son las ventajas de la interfaz de usuario y las interfaces gráficas. Los aspectos para la creación de usuarios es primordial. Tenemos que saber qué requisitos va a tener nuestra aplicación, mirar hacia qué perfiles de usuarios y qué tareas vamos a hacer, y asimismo se empieza, digámoslo así, que hacer un bosquejo, un diagrama de flujos para comprender qué actividades y procesos están dentro de nuestro sistema, abordar a las interfaces de usuario y así poderlas manejar de una manera mucho más fácil, donde el usuario pueda ver el comportamiento del sistema de una manera más gráfica gracias a, obviamente, a estas interfaces. La implementación de una interfaz de usuario. Entonces, ¿cómo se implementa una interfaz de usuario? Primero tenemos que ver la arquitectura del sistema, qué requerimientos, qué procesos, qué actividades vamos a tener dentro de nuestro sistema, y asimismo vamos a generar un prototipado de la interfaz del usuario de acuerdo a las necesidades del sistema. Cuando tenemos el prototipo, ya lo que hacemos es inspeccionar la usabilidad como si nosotros fuéramos el cliente final que va a utilizar la aplicación, y ahí sí se maneja la usabilidad, donde van a haber pruebas de usabilidad, donde el usuario, el cliente va a manejar, va a testear la interfaz, y por último se va a crear la interfaz de usuario de acuerdo a las necesidades especificadas, y asimismo se le hará mantenimiento a la misma. Interfaces de usuario llevadas al VPN. La notación VPN, como ya lo sabemos, es un conjunto de diagramas, de flujos, de carriles, de compuertas, una serie de actividades que permiten la diagramación de los procesos, las actividades de los sistemas, para comprenderlas de una manera mucho más fácil. Entonces, llevando a estas interfaces de usuario con los diagramas VPN, vamos a poder, digámoslo así, diagramar las actividades que van a tener dentro de nuestro sistema, para así saber mucho más fácil qué interfaces podemos aplicar que esté de acuerdo a los requerimientos que necesitamos, ¿no? Entonces las interfaces nos permiten utilizar, digámoslo así, esta serie de diagramas que van a permitir diseñar estas interfaces más fácilmente, de acuerdo a las necesidades y los requerimientos que nosotros tengamos. Y gracias a la diagramación VPN nos permite hacer como un bosquejo de cómo va a quedar el sistema, de cómo va a quedar la interfaz, para que la programación y la codificación obviamente sea mucho más fácil. La modificación de interfaces nos servirá para modificar y, digámoslo así, adecuar las interfaces de acuerdo a las necesidades que se tengan, y a medida que los requerimientos avancen, las interfaces se pueden amoldar de acuerdo a las especificaciones, actualizarse, mantenerlas de una manera mucho más fácil sin perjudicar el sistema como tal. Los widgets. Los widgets son unos pequeños programas funcionales que están en una aplicación, en una interfaz gráfica, que permiten a los usuarios manejar mucho más fácil estos y que empleen a cabalidad todas las funcionalidades que tiene el sistema de una manera, digámoslo así, por pequeñas aplicaciones donde el usuario va a poder manejar mucho más fácil la interfaz y por ende va a poder manejar mucho mejor el sistema. Por último tenemos la utilidad de los widgets. La utilidad de los widgets es muy importante, sobre todo para el usuario, ya que en determinada interfaz va a tener una serie de programas, una serie de, digámoslo así, de viñetas
en la cual va a automatizar todo el proceso del sistema, lo va a hacer mucho más fácil de entender, donde el usuario va a poder agilizar considerablemente sus rutinas de trabajo y ampliar mejor los recursos informáticos que tiene el sistema.